sea, eso es básicamente la estructura del libro, que digamos, tengo el honor de que Juan Ramón me lo haya prologado. Y cuando digo liberalismo, digamos, ya lo sabés, digamos, yo suelo apalancarme sobre la definición que ha dado nuestro máximo prócer de la CIE de la libertad en Argentina, que es el profesor Alberto Venegas Linchijo, que dice que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión. Esto es un tema no menor, lo remarco, y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Y además, digo, es uno de los capítulos, o sea, cuyas instituciones son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la competencia, la división del trabajo y la cooperación social, donde solamente se puede ser exitoso en el capitalismo sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio. Es decir, que en el fondo un capitalista exitoso es un benefactor social, es un héroe. Digamos, o digamos, si no lo podemos poner en los formatos de ancho basto, ¿no? Digamos, o sea, capitalismo, ahorro y trabajo duro. No hay nada más. No hay nada más que eso, no hay más misterio que eso. Entonces, sí. ¿Qué crees que puede aportar el liberalismo libertario a Argentina? Si te parece, luego hablamos a corto y a largo plazo, pero a Argentina y al resto del mundo que no estén aportando ahora mismo otros movimientos políticos como, no sé, claramente el socialismo, la socialdemocracia, pero también el nacionalismo, el conservadurismo. Es decir, ¿cuál es el hecho diferencial del liberalismo libertario frente al resto de movimientos políticos? A ver, esto es una pregunta sumamente interesante, porque el upgrade que implica el liberalismo en términos de implementación política es un upgrade en términos morales. Digo, pero esto no es una cuestión menor, porque lo voy a hacer con un ejemplo, digamos, quizás no es tan simple en España, digo, porque algunos de los padecimientos que tenemos nosotros no están, pero, por ejemplo, el control de capitales, ¿no? Es decir, el hecho de que uno no pueda decidir qué moneda comprar, en qué moneda quedarse. Bueno, eso por ejemplo, es una salvajada, digo, y es profundamente inmoral. Entonces, por ejemplo, ¿por qué ocurre eso? Porque Argentina, digo, genera como consecuencia de esa frase nefasta que le gusta a todo el surderío, que es de donde hay una necesidad nace un derecho. El problema es que las necesidades son infinitas, el derecho alguien lo tiene que pagar. Digo, recuerden esto, los derechos alguien los tiene que pagar. Y como los recursos son finitos, ahí aparece el gran problema, digo, que se manifiesta como déficit fiscal. En general, cuanto más inmoral es un político, lo financia con deuda. Vean que siempre la dimensión moral, o sea, y esto el liberalismo lo aporta de lleno. ¿Por qué es inmoral la deuda? La deuda es inmoral porque la fiesta de hoy se lo esté pasando a las generaciones futuras. Es como que nosotros nos fuéramos todos de fiesta y le pasemos la cuenta a nuestros nietos. ¿Cómo lo calificarían? Pondrían una cosa bastante fea. Entonces, o por ejemplo, digamos, financiarlo con emisión monetaria, que es un impuesto no legislado. Digo, los impuestos son un robo y este también es un robo. En realidad el verdadero robo es el señoriaje, es la emisión de dinero. Pero no solo eso, sino que además es profundamente regresivo. Entonces pega con más fuerza sobre los más vulnerables. Es decir, en Argentina, por ejemplo, pasa que los mayores fanáticos del señoriaje y el impuesto inflacionario son los progres. Y son una máquina de producir pobres. Y lo otro directamente son los impuestos, que directamente es un robo, es una confiscación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se quedan ya sin recursos, terminan yendo por la emisión monetaria. Y eso empieza a generar inflación. Como no les gusta la inflación, digo, porque es un efecto nocivo y que a la gente le molesta, entonces, ¿qué es lo que hacen? Para tratar de controlar los precios, fijan el tipo de cambio. Y al fijar el tipo de cambio se empiezan a perder reservas. Digo, de manual. Entonces, como no les gusta perder de reservas, ¿qué hacen? Ponen control de capitales. El control de capitales no solo que está vulnerando la libertad de ustedes de decidir en qué moneda ahorrar,
sino que además les está destrozando el consumo futuro. Pero no solo eso, además los obliga a retener más de la moneda local. Por lo tanto, aumenta la base imponible del impuesto inflacionario por la fuerza. Es decir, entonces vean que el control de capitales, por ejemplo, es una política fuertemente inmoral. Es una aberración. O, por ejemplo, esto es un ejemplo divertidísimo. Va, divertidísimo, salvo que haya que vivirlo. Otra de las cosas que hacen los políticos es en lugar de atacar las causas, van sobre los efectos, entonces ponen controles de precios. Entonces, por ejemplo, durante la última etapa del kirchnerismo, antes de que llegáramos nosotros al poder, entonces, ¿qué es lo que hizo el kirchnerismo? Frente al hecho de que estaban subiendo los precios y que no les cumplían los acuerdos de precio y aparecía el desabastecimiento, por lo cual también hay ley de abastecimiento, ley que nosotros hemos eliminado con el DNU. Pero no solo eso, sino que además es interesante. Entonces, ¿qué hicieron? Mandaron a la patota de los sindicatos con palos para controlar los precios. Entonces, digo, es que está claro que eso es una aberración. Ahora, un sector de la oposición, la crítica era, no hay que mandar a los patoteros, hay que mandar a la policía. Es decir, digo, el patotero legal. Es decir, entonces no es que... Pero esto, es más, fíjense, terminan siendo más nefastos y más siniestros que los propios populistas kirchneristas, porque el populista kirchnerista mandó a los patoteros, se terminó el gobierno kirchnerista, nadie manda más a esos patoteros. Ahora, ¿qué es lo que hace? Digamos, esa parte de la oposición cobarde que quería mandar a los uniformados a controlar los precios, es mucho peor, porque ¿qué es lo que hace? Manda una ley para que se haga eso. Con lo cual tienen un problema más grande, porque ahora tienen que además sacar esa ley que institucionaliza la violencia, cuando en realidad esto nunca debería haber ocurrido, porque ustedes no lo deberían haber hecho por respeto del derecho de propiedad. Y ahí está, digamos, el respeto, digamos, a la vida, a la libertad y a la propiedad, justamente. Entonces, fíjense cómo es importantísima la definición de liberalismo y las instituciones, y cómo la cuestión moral. Es decir, ¿por qué? Porque la violencia está mal, la expropiación está mal. Entonces eso es una guía de la política económica. Y cuando uno le saca la pata opresora del Estado a la política, las sociedades florecen. Entonces, nosotros venimos de una decadencia de más de 100 años. O sea, a nosotros nos pasó literalmente como un sapo. Usted quiere cocinar un sapo, ¿cómo hace? Lo va a tirar en el agua caliente, salta el sapo. Entonces, ¿qué hicieron? Lo metieron en agua fría y después le pusieron las hornallas. Bueno, lo cocinaron. Lo cocinaron tanto y se fueron tanto de mambo que terminamos habiendo un presidente liberal libertario, lo cual, digamos, no es normal en condiciones normales de presión y temperatura. Pero lo más interesante de esto... Bueno, de hecho, yo siempre dije que mi caso era un canto al error tipo 2. O sea, el error tipo 1 es cuando usted hace todo bien y le sale mal. El error tipo 2 hizo todo mal y le salió bien. O sea, a ver, soy economista. La verdad que los economistas no son personas muy queridas. Digo, además, por el tipo de especialización que tengo, digo, uso mucho matemática y todas esas cosas, con lo cual el segmento es más chiquitito. Además, siendo especialista en crecimiento económico en un país enfermo de keynesianismo, menos. Y además, liberal en un país de zurdos. Era imposible. O sea, bueno, hicieron las cosas tan mal que acá estamos y estamos domando con mucho éxito la inflación. Nos dejaron plantada una hiperinflación, para que tengan una idea. Cuando nosotros llegamos, la inflación estaba corriendo al ritmo del 1% diario, es decir, al 3.700 anual. En la segunda semana de diciembre ya estaba al 7.500. La inflación mayorista
del mes de diciembre estaba en 54%, que anualizado da 17.000. Y bueno, hoy, digamos, se va a estar conociendo también los datos de inflación mayorista con un derrumbe verdaderamente fenomenal que muestra de la tarea enorme que estamos haciendo. Recibimos el país con... Recibimos el país con déficits gemelos por el equivalente de 17% del PBI. Piense que 4 es una alerta amarilla, rojo se van a dar una piña, 17 imagínense. De esos 17, 15 se debían al déficit fiscal, 5 en el Tesoro Nacional, 10 en el Banco Central. Nos decían que era imposible ajustar en el Tesoro más que un punto y nosotros en realidad tuvimos una política de mucha austeridad y terminamos haciendo un ajuste de 7 puntos del PBI, o sea, sobrereaccionamos el Tesoro, con lo cual, digamos, por eso ahora podemos relajar un poco las condiciones. Llevamos 4 meses seguidos de superávit financiero. Y en cuanto al déficit cuasi fiscal, es decir, el que genera el Banco Central, de 10 puntos del PBI ya lo llevamos a 3, con lo cual hicimos otros 7 ajustes más, o sea, llevamos hecho en menos de 5 meses hicimos un ajuste de 14 puntos del PBI y además empezamos con todo, ahora que digamos que los mercados de deuda digamos, están estabilizados, empezamos a mudar la deuda desde el Banco Central hacia el Tesoro, que como debería haber sido siempre, con lo cual estamos bajando todavía mucho más y bueno, y estamos logrando encaminar digamos, el tema de la inflación, digamos, vía una política fiscal muy dura, vía un saneamiento del Banco Central y el sinceramiento del mercado de cambios, el cual, digamos, más tarde o más temprano vamos a terminar abriendo el mercado y al mismo tiempo lo que se empieza a ver es que la economía tocó un piso entre el mes de marzo y abril, con lo cual ya hay indicadores que muestran que la economía está recuperando, por lo tanto eso que decían que era imposible hacer, mentira, no era imposible, sí se puede hacer, pero uno tiene que tener el coraje. Y en eso el liberalismo es nuestro norte. Es decir, cuando yo voy a las reuniones de gabinete y tomo decisiones frente a mis ministros, siempre el norte está pensado en la libertad. Aviso, no es un camino, digamos, rectilíneo uniforme. O sea, ustedes saben a dónde quieren ir. En el medio hay escollos. No solo hay escollos, digamos, que uno tiene que esquivar. Cuando uno está esquivando, digamos, están también los que le tiran torpedos de afuera, propios y ajenos. Con lo cual no es una tarea fácil, por eso a veces uno ve como que pareciera que hay algún desvío frente a las ideas de la libertad, y en realidad tiene que ver con que... Los equilibrios políticos. Exactamente, hay cuestiones de índole política que hacen que uno tenga que... El conjunto de restricciones es más grande. Miren, les voy a confesar algo. Yo soy muy amigo de un gran economista argentino que se llama Juan Carlos de Pablo. Y cuando yo leí el artículo de Murray Newton Rothbard, Monopolio y Competencia, que es parte de ese libro maravilloso, El hombre, la economía y el Estado, está en el tomo 2, si no me equivoco, nada, me volví ANCAP, como correspondía. Y entonces yo tenía muchas charlas con el profesor de Pablo y se había...